Principiantes. Eh, Bienvenidos a las personas que se conectan por primera vez, pero también nombres conocidos, Ceci, Claudia, Frida, bienvenidos. Y a las personas que no nos conocen, pues esta es una iniciativa que estamos realizando en la Earth and Life University con el apoyo de el talento, el tiempo y el conocimiento de muchos facilitadores para poder brindar estas clases como apoyo y compañía o acompañamiento durante esta contingencia. Eh, Recuerden que tenemos el apartado de chat para comentar cualquier duda, pregunta a la facilitadora. Y también podemos abrir nuestro micrófono para preguntar. Y les invitamos a abrir su cámara de video para vernos, para conocernos y pues para estar más cercanos. Hola Ceci, muchas gracias. Sin más por el momento, quisiera presentar a la facilitadora que nos acompaña el día de hoy. Ella estudió gastronomía, le encanta la cocina molecular. Eh, Precisamente por su pasión por la cocina, encontró lo innovador que puede ser aprender a cocinar o cocinar con frutas, verduras, hortalizas que tú recoges desde tu espacio, desde tu huerto, y a partir de eso pues se ha hecho fanática de construir huertos en sus propios espacios y pues ha probado con la elaboración de composta, de su propio composta y también con lombricomposta. La lombricomposta es hacer composta, es decir, fertilizante que tiene muchos nutrientes para la tierra, pero con lombrices. Tiene un grado de dificultad mayor, entonces pues esperamos que esto pueda ser una pequeña clase introductoria y que nos ayude ahí para adentrarnos en el tema. Sin más preámbulo, dejo a la licenciada Melín Mendoza. Gracias, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en esta cuarentena? Ya me imagino que todo el mundo estamos, ¿verdad? Muy aburridos y qué bueno que Earth University nos da esta oportunidad para aprender y para aprovechar nuestro tiempo y sentirnos productivos y qué mejor que aprender una tecnología una técnica más bien que nos ayuda a procesar nuestros alimentos, nuestros desechos orgánicos, ¿no? Que no sé si algunos de ustedes ya tengan esa costumbre o ese bonito hábito de separar su basura. Esta es una muy buena oportunidad para hacer algo de muy alta calidad, un abono de muy alta calidad para nuestras plantas a través de nuestros desechos orgánicos, ¿no? Que de todas maneras, si no lo compostean o si ustedes no han tenido ya una experiencia previa con compostaje, esta, pues esta técnica nos ayuda a acercarnos a ese mundo un poco sin todo este proceso de la composta, porque bueno, no sé si alguno de ustedes ya lo ha intentado, muchas veces pues huele un poco mal o tenemos que meter mucho la mano, ¿no? Que tenemos que cuidar que no se hagan moscas, cuidar que no se acerquen las cucarachas. Entonces, lo bueno es que acá con la lombricomposta tenemos la oportunidad de hacerlo en un ambiente muy controlado, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer en un cajón, pero también lo podemos empezar a hacer en nuestra propia maceta o en el propio huacal, si ya tenemos algún huacal preparado, si ya sembramos hortalizas o si simplemente queremos hacerlo en alguna maceta de una planta ornamental, es decir, una planta que viva dentro de nuestra casita, también nos ayuda mucho para alimentar a todo este tipo de plantitas. Entonces, yo quería primero que nada platicarles un poquito sobre quién es esta lombricilla que va a estar haciendo esta chamba por nosotros y además como entenderla y saber más o menos qué le gusta para que así ustedes puedan hacerlo en su casa con los materiales que tengan disponibles. Yo no les voy a decir compren una lombricompostera de 1,000 y cacho de pesos porque funciona lo mismo una lombricompostera pues ya hecha que una que ustedes hagan en su casa con cubetas o con cajas o con... Entonces, lo que me gustaría es platicarles un poquito sobre la lombriz en sí y sobre cómo le gusta vivir para que ustedes puedan en su casa buscar qué de lo que tienen se puede adaptar a lo que la lombriz necesita, ¿no?
Entonces, esta lombriz que nosotros estamos usando se llama lombriz roja californiana. Aquí ahorita les voy a poner una imagencita para que la conozcan. A ver, ñam, ñam, ñam. Es esta que se ve atrasito. Ella es un tipo específico de lombriz, es decir, nosotros podríamos hacer lombricomposta con con todos los tipos de lombrices. No sé si ustedes hayan visto que en su jardín hay alguna lombriz o si de chicos conocían, no sé, alguna otra especie de lombrices, ¿no? Ya ven que antes era más común encontrar lombrices que de repente hay en el parque o cositas así, ¿no? Entonces, eh, esta, esta lombriz se llama lombriz roja californiana y la usamos para hacer lombricomposta porque es mucho más voraz que las demás, que las demás, se mueve más rápido, se reproduce más rápido y es como, por decirlo así, más chambeadora. Este es un ejemplo de la lombricompostera que tenemos que hacer. O sea, a grandes rasgos, es un contenedor en donde vamos a tener a las lombrices comiendo materia orgánica y sus excrementos son la lombricomposta. Este es el abono que vamos a estar usando para nuestras plantas y es de los mejores abonos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una composta normal, estamos dejándole la chamba de la descomposición a los microorganismos, es decir, a unos tipos de bacterias, levaduras, hongos que nosotros no vemos. Sin embargo, ahí están haciendo la chamba en una composta normal. Y acá en la lombricomposta son estas lombrices las que hacen esta chamba de convertir la materia orgánica en pues un elemento que ya está biodisponible para las plantas. ¿Esto qué significa? Que si nosotros echamos una cáscara de plátano encima en una maceta, por así decirlo, la planta no va a tener la capacidad de absorber el potasio de ese plátano. Esa cáscara de plátano todavía tiene que pasar por un proceso de descomposición. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado que se les olvida un plátano ahí y de repente ya se puso negrito, de repente ya le salió una pelucita blanca que es como un hongo, después ya llegaron las moscas y le pusieron larvas. Todo este proceso hasta que el plátano deja de parecer plátano y ya solo es una plasta negra ahí irreconocible. Ese es hasta ese momento que las plantas pueden absorber los nutrientes de esta materia orgánica. Es decir, tenemos que respetar todo este proceso de descomposición para que entonces estos nutrientes les puedan llegar a nuestras plantas. Entonces, lo increíble de la lombriz roja californiana es que en su tracto digestivo tiene enzimas que nos ayudan a potencializar los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno. Ellas se pueden comer una parte de nitrógeno y expulsan 7 partes de nitrógeno. Entonces, es como un potencializador de nutrientes y al mismo tiempo los hace más estables para las plantas. Entonces, este es el chiste de la lombriz, tenerlas en este contenedor porque a ellas les gusta vivir en lo oscurito, en lo más húmedo. No les gusta para nada la luz del sol, ellas son fotosensibles, es decir, en cuanto sienten la luz del sol, ellas van hacia el lado contrario, totalmente. Entonces, el contenedor necesita ser traslúcido, digo, más bien necesita no ser traslúcido, es decir, que no deje pasar la luz del sol. Y para que ellas estén en este ambiente que les platico, ¿no? Que les gusta un ambiente muy húmedo, muy oscuro y muy fresco. Aquí es con lo que vamos por decir, a batallar un poquito, entre comillas,
Entonces, es bien importante que controlemos la temperatura, que tengamos nuestra lombricompostera en un lugar donde tenga sombra todo el día, que nunca le dé el sol, que no se nos caliente. Ahora, déjenme ver si me puedo regresar. Entonces, es por esto que la usamos, ¿no? La lombricomposta, porque nos permite tener este abono de super calidad, nos permite procesar nuestros desechos orgánicos. Si ustedes ven en la parte de arriba de esta ilustración, se ve cómo los desechos orgánicos los echamos por arriba. Entonces, las lombrices lo que hacen es subir, comer los desechos orgánicos y ir creando al mismo tiempo el lombricompuesto. Ellas con su movimiento van removiendo, van creando como túneles por donde ellas pueden vivir y van a subir y van a comerse el alimento que esté ya en putrefacción. Es por eso que yo les recomiendo que cuando ustedes hagan esa separación de desechos vegetales en su casa, tal vez diario no sacan una cantidad muy grande, pero los pueden ir guardando en una bolsa o en un topper cerrado para que ahí mismo se vayan pudriendo, se vayan un poco como fermentando, les vayan saliendo honguitos y todo esto, porque a las lombrices es lo que más les gusta comer, lo que está podrido, lo que está ya en ese estado de descomposición. Ellas no tienen dientes, entonces lo que les gusta es como ir chupando las partes que ya están aguaditas y así como ya podriditas de la verdura y de la fruta. Es importante que pues nosotros ya sabemos separar la basura orgánica, ¿verdad? Ya sabemos que de esa basura orgánica tenemos que hacer además otra separación que es eliminar todos los productos de origen animal. Las lombrices y tampoco en una composta casera normal, recomiendan que usemos ni huesos, ni carne, ni pellejo, ni cartílagos, queso, leche, yogur, nada de eso, ninguno de esos restos pueden ir en la lombricomposta. Entonces, ya separamos nuestra basura orgánica, de nuestra basura orgánica separamos los desechos únicamente vegetales, dejamos fuera todos los animales y en los desechos vegetales también tenemos que hacer ahora otra separación, que es evitar echar cítricos en exceso, es decir, mandarina, naranja, limón, sí se pueden usar, solamente que no en exceso porque a las lombrices les gusta trabajar en un pH de 7, 7.5. Entonces, cuando echamos alimentos ácidos, pues cambiamos el pH de ahí adentro y las estresamos. Entonces, lo que a ellas más les gusta son las cáscaras de fruta. Por ejemplo, las más dulces como el melón, la cáscara de plátano. ¿Qué más se les ocurre? El mango, todo esto que es como súper dulce, ellas se lo comen rapidísimo, les encanta. Si ustedes le ponen alguna cebolla, puede ser que incluso el ácido de la cebolla las queme porque ellas respiran por la piel. Entonces, evitemos echar en esta separación de residuos vegetales, evitemos echar alimentos que huelan muy fuerte y que sean muy ácidos. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, ¿qué más era? Restos vegetales que sean de plantas que sean muy fuertes. Por ejemplo, el romero, que tienen unos aceites como muy penetrantes, la lavanda. Nosotros podemos aprovechar aquí y no solamente echar los residuos de nuestra cocina, sino también si ya tenemos este, algún huertito o algún jardín y hacemos podas, podemos ir agregando aquí todos estos residuos. Ahora, Meli, aprovecho aquí para unas preguntas que están saliendo.
Ay, sí, Eh, perdón, la primera, en el recipiente que comentaba se tiene que meterlo se tiene que meter al refri. para ir acumulando los restos, Sí. yo les recomiendo que no, como es más favorable para las lombrices que los alimentos ya estén así podriditos, incluso que huelan así ya fermentadillos. Pero si a ustedes les incomoda o si quieren evitar tener esto en su cocina, que yo lo uso y lo tengo súper tapado en un topper con tapa y pues solo huele cuando le abro y le vuelvo a cerrar así de rápido. Pero sí, guardarlo en un refri es recomendable si se quieren evitar este mal olor. Pero a las lombrices pues se van a tardar un poquito más en comérselo y en aprovecharlo. Bien, segunda pregunta, ¿por qué no pueden ir los desechos de lácteos y de animales en la lombricomposta? Es porque tienen un proceso de descomposición diferente a los vegetales. Sí hay compostas que pueden procesar estos desechos, pero son compostas calientes, que para poder pasar por estos procesos de descomposición ya más, no sé, más complejos. No sé si a ustedes se les ha echado a perder alguna vez carne. En el refri es un olor así asquerosísimo. Las larvas que se manejan para ese tipo de descomposición de carne son diferentes. Entonces, si ustedes empiezan a meter estos elementos, pues se les va a contaminar su composta de otras larvas o de otro tipo de bichos que no vamos a querer por ahí. Pues el olor va a ser insoportable, puede que cambie también el pH y a las lombrices no les guste y dejen de trabajar. Entonces, sobre todo lo de la temperatura, esos alimentos cuando se descomponen elevan la temperatura y como decíamos a las lombrices lo que les gusta es un ambiente súper fresco, como si estuvieran pues ahí en la selvilla, en el bosquecillo, abajo de la tierra donde todo está húmedo y fresco y súper saludable. Entonces, por eso digo que evitemos usar este tipo de cosas. Yo incluso las verduras que se llegan a manchar de crema, de mayonesa y todas esas cosas, prefiero enjuagarlas antes de echarlas, si es que las van a echar. No es tan grave, pero pues queremos tener como la lombricomposta lo más saludable que se pueda para que ellos solitas en algún momento se puedan defender si es que llegan a enfermarse o así. Perfecto. ¿Y se debe evitar el cascarón de huevo con las lombrices? No, yo he visto que lo usan mucho. Yo el cascarón de huevo lo he hecho más bien en la composta fría o en la caliente, pero a las lombrices yo creo que no pasa nada porque les digo en los videos de YouTube que me la paso viendo, he visto que siempre tienen ahí cascarón de huevo, nada más la cosa sería como machacarlo bien para que ellas no se vayan a cortar o algo así, me imagino, porque em, si ustedes pudieran tocar una, es pues súper aguadita y muy viscosita, entonces como que evitemos cualquier cosa que las pueda cortar o lastimar y así. Pero sí, o sea, eventualmente Perfecto. ellas se lo van a, Eso a es comer. todo por ahora. Ujú. Entonces, em, si ustedes quieren empezar con una lombricompostera como esta, em, podemos empezar solamente con 2 niveles, ¿no? Porque aquí estamos viendo que están el primer nivel, en donde está la basura orgánica y están todas las lombricillas. Nosotros podríamos empezar con los 2 de abajo. El de hasta abajo es un recipiente que podemos o no tenerlo. Es recomendable que sí para aprovechar este líquido. ¿Y qué es? Le dicen humus líquido o lixiviado, pero eh, es, digamos, el té de la lombricomposta. Es como todo lo que va escurriendo y todo ese concentrado líquido son nutrientes disueltos en la misma agüita de las frutas y verduras que fuimos echando. Entonces es un abono súper de muy alta calidad. Es, eh, Hay algunas personas que acostumbran regar su lombricompostera como para obtener más lixiviado.
Es decir, cuando le echemos el alimento a las lombrices, hay personas que acostumbran regar esto. A mí no me gusta y no me parece como lo más adecuado porque sí obtenemos más líquido, pero simplemente es lixiviado más diluido. Entonces, yo prefiero que ese cajón de abajo se vaya llenando como más lento, pero que vaya siendo un líquido muy, muy negro y muy concentrado. Y lo vamos dejando ahí madurar. Ese cajón se va a tardar bastante en llenar, pero podemos ir usando ese líquido para ir abonando nuestras plantas. Van a ver que les encanta en cuanto le echen un poquito, que las rieguen con un poquito de este líquido diluido. Va diluido de 1 a 10, es decir, en 1 litro, 10 mililitros de lixiviado. O en, no, 100 mililitros, perdón, 100 mililitros. En, uy, me quería ir para el otro lado. Entonces, estas son las condiciones ideales para que hoy para que las lombrices se desarrollen, ¿no? Ah, les estaba platicando que que los dos primeros cajones que tenemos son los que podemos empezar. Para preparar el primer cajón, es decir, para empezar una lombricomposta desde cero, lo que tenemos que hacer es agarrar la caja, digamos que estamos agarrando la caja de en medio, y a esta caja le vamos a hacer hoyos del tamaño de nuestro dedo gordo, por así decirlo, de esa circunferencia, para que este líquido pueda estar pasando todo el tiempo. Entonces, em, en internet hay un montón de tutoriales de cómo hacer un lombricompostero. Yo como acá no tengo las herramientas necesarias para hacer uno con ustedes, se me va a hacer un poco complicado explicarles el cómo hacerlo. Por eso quería aprovechar para platicarles qué es lo que necesitan y cómo funcionan para que ustedes como que de rápido se puedan inventar un lombricompostero o se echen un videíto de YouTube y es súper, súper fácil hacerlo en realidad. Como les comentaba, la segunda caja, la caja de en medio, tiene estos hoyos para que el lixiviado o el humus líquido se vaya acumulando en la caja de hasta abajo. Entonces, lo que sigue de hacerle los hoyos a esta caja de abajo es poner un material filtrante como para que el mismo lombricompuesto no tape los hoyitos y evite que salga el agua. Entonces tenemos que poner o tezontle o un montón de hojas secas o ramas entrecruzadas o algún material duro que haga ese como entretramado de varias, incluso pueden combinar hojas secas con ramas, es decir, que el lombricompuesto o que este lodito, esta tierrita que se va a ir fabricando no esté en contacto directo con los hoyos porque los puede tapar. Entonces, una vez que ya tenemos los hoyos, después esta capa de algún elemento filtrante, ahora sí empezamos a poner las lombrices. ¿Y de dónde las podemos conseguir? Yo las compro por Mercado Libre. Si gustan, podemos hacer un grupo y pedimos ahora sí que de varias. No tengo ahora sí que ningún proveedor de lombrices local porque las que yo estoy produciendo pues aún son muy poquitillas. Entonces, si ustedes gustan empezar, se tiene que empezar con un pie de cría de lombriz. Yo lo pido por Mercado Libre, me llegan de Pachuca. Hay un montón de personas que venden pies de cría de lombriz. Son aproximadamente unas 300 lombrices que van a venir en su pie de cría de lombriz, van a venir lombrices adultas, lombrices jóvenes, huevecillos de lombriz. Entonces, ustedes lo que van a hacer es poner este pie de cría de lombriz sobre las hojas secas que pusimos y dejarlas ahí descansar un rato y ahora sí empezarles a dar de comer, digamos, como al segundo o tercer día que ellas se aclimaten a la lombricompostera. La lombriz se reproduce súper rápido, es decir, una lombriz puede tener hasta 1500 crías en un año.
Entonces, si nosotras tenemos 300 lombrices, al principio imagínense con cuántas lombrices vamos a terminar. Eso es también lo bueno y ese es otro producto que obtenemos de esta técnica. No solamente tenemos el servicio de que ellas están ahí siendo prácticamente nuestras esclavas para convertir la basura orgánica en un abono de super calidad, sino que también tenemos lombrices y también tenemos lombricompuesto y se me olvidaba el lixiviado. O sea, tenemos 4 productos de esta buena práctica que vamos a estar haciendo en casa. Y ustedes me van a decir, ¿yo para qué quiero después tantas lombrices? Podemos pues empezar una actividad comercial, podemos empezar a venderlas, a las lombrices, podemos empezar a vender el lombricompuesto, podemos incluso hacer harina de lombriz, que es de las harinas que tienen mayor cantidad de proteína. Yo ya la he probado, sabe como a tocino, sabe como muy, muy rica. Eso se hace secando las lombrices al sol y moliéndolas. Entonces, incluso ahí también tenemos un alimento para nosotros. Podemos con esa harina de lombriz también alimentar a nuestras mascotas. Podemos hacer croquetas para perro, para gato. Entonces, el chiste y lo bueno de la lombricompostera es que ustedes pueden ir agregando niveles y niveles y niveles y niveles para arriba, de acuerdo a la resistencia del material que estén usando, si están usando madera o plástico. Lo que las lombrices van a ir haciendo siempre es ir comiendo hacia arriba. Ellas se comen esta capita de alimento. Ah, sí, se me olvidaba decirles, una vez que ya tengan el topper con sus desechos separados, lo que tienen que hacer es agregarlos a su lombricompostera. Si se puede picados, mucho mejor porque las lombrices se van a tardar mucho menos en procesarlos. Entonces, si pueden picarlos en pedacitos de unos 3 centímetros más o menos o 5, es mucho mejor. Entonces, echamos ya los residuos por encima de estas lombrices que acabamos de poner y ellas van a empezar a comer de abajo hacia arriba. Entonces, procuremos que esta capa de alimentos que le vamos a poner no sea mayor de 2 dedos, que no sea una capa muy, muy amplia, porque también va a empezar a quitarle como oxígeno a las lombrices, puede alterar el pH. Entonces, otra cosa que les recomiendo también es que el alimento no se lo echen, digamos, en toda la superficie del cajón, sino que lo pongan en una esquina o de la mitad hacia un lado o de la mitad hacia el otro. Esto con el fin de dejarle a las lombrices un espacio a donde irse si es que a ellas no les gusta o se les hace un poco ácido al principio el alimento que les estamos dando, ¿no? Cuando los desechos pasan por ese proceso de descomposición, van cambiando su pH, sueltan a lo mejor algunos líquidos un poco más ácidos. Entonces, eh, digamos que las lombrices no se van a comer el alimento en cuanto se lo pongamos fresco, sino que ellas van a esperar a que se pudra un poquito y entonces ellas sí van a acercarse y van a empezar a comer. Entonces, por esto es recomendable que cuando las alimentemos por arriba, le dejemos espacios a las lombrices como para irse mientras este alimento se pudre. Ese es un consejito que yo fui como aprendiendo con el tiempo, ya que en los tutoriales que vemos en YouTube y así, casi siempre le ponen esta capa pareja de alimento hasta arriba. Y lo que hacen las lombrices es bajarse hasta que este alimento esté bien podrido y después empiezan a subir a comer. Y eso como que les lleva tiempo. Y por consiguiente, pues le lleva tiempo a nuestros desechos para ser transformados. Entonces, pues eso en cuanto al alimento. Ahora en cuanto al mantenimiento, es importante que de vez en cuando le echemos hojas secas también por arriba para darle a las lombrices como una estructura en el suelo donde ellas puedan ir y venir y avanzar y no se haga todo como una plasta de alimento orgánico o de un lodo muy denso, por así decirlo, porque ellas no van a poder ir avanzando. O sea, de vez en cuando, digamos, si las vamos a alimentar una vez a la semana,
podemos cada mes agregar un poquito de hojas secas, de incluso aserrín, o si tienen fibra de coco, algún elemento seco que a ellas les dé, o que a este suelo le dé como una estructura. Me refiero a que me gustaría que ustedes puedan meter la mano aquí, pero se siente como un lodo muy pegajosito, muy húmedo. Entonces, digamos que a ellas no les es tan fácil moverse por ahí, y si le damos estas hojas secas como para que se hagan por ahí tunelcillos y eso, ellas puedan desplazarse más rápido, puedan comer más rápido. Entonces, em, esto es como lo más relevante, lo más como que las dudas que vayan teniendo les van a ir surgiendo en cuanto ustedes empiecen la práctica. Ahora es importante que esta lombricompostera, o que lo que nosotros nos inventemos, si son cajas, si son guacales, si son cubetas, puedan taparse. Es necesario que hasta arriba tenga una tapa, por lo mismo que les platicaba, que a las lombrices no les gusta la luz del sol, pero también para evitar la entrada de otro tipo de fauna, ¿no? Como cucarachas, moscas, pues todos estos bichillos que también les gusta alimentarse de los restos orgánicos. Algunas personas primero le ponen un mosquitero y después le ponen la tapa. Ahora, en cuanto al material que les platicaba, aquí tienen como varios ejemplos de cómo pueden irlo haciendo. La que yo tengo es como la de los cajones de azules, los que se ven que son como juguetes, como los cajones para guardar juguetes que venden en el súper. Bueno, no necesariamente juguetes, pero lo que se nos antoje como para organizar. Eh, Se puede ir montando uno sobre otro, y lo único es que tenemos que irle haciendo hoyitos a la tapa que coincidan con la parte de abajo de la caja de arriba, o sea que los hoyitos coincidan, pues, para que las lombrices puedan ir subiendo y bajando si es que ya llegamos a los 3 niveles. Como la verde, que viene como con un kit de sustrato y varias cosillas, es como las que venden otros modelos, pero es prácticamente lo mismo. Es un contenedor sobre otro que tiene hoyitos para que las lombrices puedan subir y bajar. El de los guacales, pues el único reto que nos enfrentamos ahí es de hacerlo translúcido y de tapar los hoyitos que tienen al lado. Podemos hacerlo con madera, podemos hacerlo con plástico, con bolsas de plástico, incluso con costal. Ahí también podemos ver el de las cubetas, que es el mismo principio en todos, ¿no? Por eso quería aprovechar para platicarles muy bien como lo que ellas necesitan y el ambiente en el que a ellas les gusta trabajar, para que ustedes con las cosas que tengan en casa se la puedan ingeniar. Incluso en cajas de zapatos empezamos con medio pie de cría de lombriz, igual con llantas, como pueden ver. El recipiente de recuperación de lixiviados, pues también nos la podemos ir ingeniando. Por ejemplo, ellos de plano le pusieron una tabla que escurre a una cubeta. Es así, ahora sí que depende del ingenio de cada quien. Yo les recomiendo que vayan viendo algunos tutoriales de YouTube. Se pueden hacer con hieleras. Por ejemplo, la lombricompostera con la que yo empecé fue con una hielera de las del Oxxo, una sobre otra, y igual funciona de perlas. Si ustedes vieron en la imagen pasada y en esta lombricompostera que es ya prefabricada, tiene la llavecita de hasta abajo. Esa llave pues nos sirve para recuperar el lixiviado, pero se puede hacer pues también solamente quitando los recipientes de arriba y agarrándolo em, con una jicarita. O sea, la cosa es empezar y no complicarnos, e empezar a experimentar, a ver cómo huele, cómo se sienten, cómo son. Em, a mí, por ejemplo, me pasó que el líquido de abajo de repente me olía como a podrido,
y estuve investigando y ya me topé con que teníamos que oxigenarlo. Entonces, hay personas que le agregan una bombita de estas como las de las peceras, pero pues también es súper fácil como nada más de vez en cuando mover la caja de abajo para que el movimiento del agua haga que se oxigene, que no esté ahí estancado. Nada más es cuestión de moverlo de repente ahí cada que nos acordemos para que no esté podrido. Es importante como que perderle ese asquito. A mí me costó un poco de trabajo primero, pero ya después que uno las va conociendo, que las toca una y otra vez y ya uno mete la mano a lo, a lo podrido y así. Yo sé que les hablé mucho de cosas podridas y de malos olores, pero la lombricomposta es de las compostas que menos huele, porque nosotros pues no tenemos que estarnos acercando cuando el proceso de los alimentos está en ese pleno proceso de putrefacción en donde huelen muy fuerte. Ahora sí que nosotros ponemos los residuos ahí y nos vamos y las lombrices hacen su chamba, ¿no? Con las otras compostas, pues sí tenemos que voltearlas, oxigenarlas, estarnos pues ahí dando cuenta de todos los procesos de descomposición y acá pues la verdad es que la ventaja es que nos desentendemos un poquito porque son ellas las que están haciendo la chamba. Entonces, eh, algo que a mí me ha funcionado mucho con el calorzazo de acá es mantenerlas con una capa de cartón, de cajas que tengan muy poquita tinta. Yo las remojo en una caja y les pongo hasta arriba de los desechos orgánicos, es decir, están las lombrices, los desechos orgánicos y hasta arriba les pongo una capa de este cartón, que sea una capa gruesecilla, como, igual como de unos 2 dedos, y eso sirve mucho para aislarlas del calor y para ayudar a la degradación de los restos vegetales que vamos a estar poniendo constantemente. Ahora, ¿cómo saber cuándo volverles a dar de comer? Cuando ya no se noten o ya no identifiquemos los restos de lo que agregamos. Es decir, si nosotros le dimos de comer una cáscara de melón, cuando nos asomemos y esa cáscara de melón ya no parezca cáscara, sino que parezca ahí tierrita negra, ahí ya sabemos que tenemos que volver a alimentar, porque las lombrices ya se lo acabaron, ya lo convirtieron en lombricompuesto y ahora sí tenemos que volver a alimentar. No sé si les vaya quedando alguna dudita. Hay algunas dudas, Melín, te las voy leyendo. Sí, perdón. Aquí en la lombricompostera, entre el segmento del medio y el segmento superior, ¿qué división pones o bien no hay división alguna? Ah, ¿cómo no entendí? ¿Qué división pones entre como cada caja de la lombricompostera? Es la misma tapa que viene con las cajas. Por ejemplo, la mía es de estas cajas de plástico como las azules. Entonces, la misma tapa como encimar cajas normal, no lleva nada. En la primera, sí, como les decía, el material filtrante nada más para que los mismos hoyos que tenemos para que pase el lixiviado no se tape, pero en las demás, solamente los hoyos en la tapa, digamos que el hoyo de la tapa de la caja coincida con la base de la caja de arriba para que las lombrices puedan subir y bajar. Perfecto. Solamente. Ujú. Oswald pregunta, él dice que es de Pachuca, que si al final puedes pasarle el contacto de la persona que vende las lombrices. Sí, si quieren, yo les paso el contacto con el que yo compro, aunque como les comento, en Mercado Libre hay un montón de proveedores. No sé si todos los que estamos aquí presentes seamos de Playa del Carmen. Mm, No, hay personas de Ciudad de México, de Guadalajara, de Pachuca.
de Estado de México. Ah, vale. Pues por eso les comentaba que de Mercado Libre, porque pues es como una red muy amplia en donde ustedes pueden ir viendo cuál es el proveedor que les queda más cerca, a lo mejor incluso pueden ir y conocer el cultivo de lombrices de esta persona con la que lo vayan a comprar. Por eso no les ofrecía como un contacto en específico, porque ya hay como un montón de personas que están dedicadas a la producción de pie de cría de lombriz. Entonces, pero sí, con gusto yo les Perfecto. paso el contacto. Sí, nos pasa si quieres después el de Pachuca y te lo enviamos software directamente, porque tú estás por allá. Nos dicen que también están conectados de Toluca, Monterrey, Cancún. Sí, le enviaremos la grabación de la clase. Chepa pregunta, ¿qué tratamiento hay que darles a las lombrices una vez que te llega de la paquetería? ¿Hay que meterlas de lleno al compostero? Sí, lo más rápido posible, porque ellas ya vienen como un poquito estresadas. Depende de tu proveedor si es que te las mandó con alimento o no, o qué tan cómodas vienen. Normalmente, a mí me han llegado de dos maneras, en una caja de cartón. Adentro de la caja de cartón viene como una bolsa de tela y adentro de la bolsa de tela vienen las lombrices. La tela lo que permite es que pues haya esa oxigenación y la caja pues también. Y también me han llegado en frascos como de mayonesa, de estos grandes de plástico. Entonces, eh, depende, como les digo, de qué tan cómodas vengan, pero sí lo más recomendable es sacarlas lo más rápido posible y ponerlas en la lombricompostera. Y en la lombricompostera, pues sí hay que darles algunos días para ver también si a ellas les gusta o no les gusta. Normalmente al principio van a intentar irse. Vamos a ver que algunas se van a salir por hacia el cajón del lixiviado, algunas se van a buscar salir por la tapa, pero sí es importante eso, ir observando que no se quieran ir todas, que sean nada más algunas, ir observando en esos 2 días si les gusta la lombricompostera o no. Perfecto. También Denise está en Morelia y Yasmín García está en Cabo San Lucas. Qué chido ver aquí gente que estamos de muchas partes del país. Marianela pregunta, perdón, ¿solo una vez por semana se les da de comer? Sí, depende la cantidad de lombrices. Ellas comen su peso al día. Entonces, ahora sí que va a estar medio difícil separar todas las lombrices y pesarlas para ver cuánto le tenemos que dar de alimento. Entonces, por eso es ese parámetro más o menos de darles unos 2 centímetros, a lo mejor es incluso mucho, yo les diría que un poquito menos de esos 2 dedos de alimento, y así ustedes pueden ir viendo más o menos cuál es el ritmo de sus lombrices, ¿no? Ellas trabajan de acuerdo a qué tan cómodas se sienten. Entonces, si están estresadas o si ellas mejor se quieren ir como para abajo y estar ahí descansando y eso, pues se va a tardar más. Entonces, yo no podría decirles en una semana, en 2 semanas, porque ahora sí que depende del comportamiento de sus lombrices y de cuántas tengan, si se pidieron un pie de cría, 2 pies de cría. Perfecto. Flor Liliana, que nos escribe de Tepic, también pregunta, ¿en cuánto tiempo cosechas la primer lombricomposta y de qué manera se lleva a cabo para no afectar la población de lombrices y los primeros ácidos húmicos? Ah, sí, ácido húmico se le llama también al lixiviado o al humus líquido, le dicen. Pues la lombricomposta podemos cosecharla una vez que el cajón ya se haya llenado. Si es que no queremos ir agregando cajas hacia arriba, podemos, una vez que se llenó el primer cajón, pues cosechamos las lombrices. ¿Cómo se cosechan? Hay diferentes técnicas. La que a mí me ha funcionado es poner una malla como de estas como de costal de naranjas. No sé si han visto esas mallas que son rojas y que tienen un entramado bastante abierto. Si no una de esas, pues una malla que permita el paso de las lombrices fácilmente. Entonces, poner esta malla hasta arriba
poner el alimento con hojas secas, como para que a ellas les guste más, se les sea muy apetitoso. Si las podemos alimentar con composta, es mucho mejor. Yo no les platiqué de eso ahorita porque pues se supone que estamos empezando y todo esto, pero si alguno de ustedes ya maneja algún tipo de composta, también las pueden alimentar con composta. Y entonces ellas van a pasar por los hoyitos de la red. Cuando ya estén todas o la mayoría hasta arriba, la quitamos y ya tenemos el primer pie de cría para la siguiente lombricompostera. Y todo lo que nos quedó abajo, pues es la lombricomposta, que aún necesita pasar por un proceso de secado y de maduración para poder usarla en la planta. Podemos usarla así directo porque todo este proceso de maduración y secado va a pasar a final de cuentas en la tierra, según yo he visto y según mi experiencia. Pero si nosotros vemos el lombricompuesto que nos venden, por ejemplo, en Home Depot, que yo también lo uso y es súper bueno, eh, es así, es como una tierra, como si nosotros la agarramos, es como granitos de café, no granitos de café, como café soluble, pero un poquito más chiquito, como el granulado, un poquito más chiquito, es súper negro y está así sequito. Entonces, quiere decir que este lombricompuesto ya pasó por un grado de descomposición y de secado, de maduración, perdón. Nosotros a este lodo que obtenemos primero, a este lodo como bastante húmedo, le llamamos lombricompuesto y cuando ya pasó por ese proceso de maduración se llama humus de lombriz. El humus es como el paso que sigue de la descomposición, o sea, tenemos el vegetal fresco, ahora se descompuso y ya queda disponible para las lombrices y el proceso que sigue de la descomposición es la humificación. Entonces es por eso que tiene como diferentes nombres, pero al final todo es caca de lombriz. Perfecto. ¿Qué otra duda? Bueno, perdón, Melin, yo no escuché en cuánto tiempo entonces más o menos me perdí. Para, Podemos sacar de composta. cuando se llena el cajón, Ok, si es o que no sea, cuando se llene se puede quitar, se puede retirar. sí, o sea, nosotros podemos usar el lombricompuesto en cualquier momento, pero pues estaría padre que pudiéramos llenar el cajón y una vez que ya esté lleno, pues ahora sí ya usarlo y empezar otro nuevo. Perfecto. Ivonne nos pregunta qué tan rápido se reproducen las lombrices. El dato así científico y exacto es 1500 lombrices al año de una lombriz. Bien, y yo tengo otra duda. ¿Qué haces si las lombrices se te empiezan a enfermar o empiezas a ver que algo está fallando? Pues hay que ver qué podemos arreglar, es decir, si lo que notas es que ya no están comiendo, a lo mejor quiere decir que están estresadas, puedes ver si el ambiente que tienen ellas allá adentro está muy caliente o huele a podrido, quiere decir que el drenaje no está funcionando tan bien, ya se taparon los hoyitos. Em, ¿Qué más les puede pasar? Se pueden ir llenando de algunos otros macroorganismos que no les favorecen tanto, por ejemplo, las hormigas se las pueden llegar a comer, a las lombrices incluso. Entonces, para eso las hormigas, lo que lo arregla es subir la humedad. Quiere decir que está muy seco nuestro lombricompuesto, entonces podemos irle agregando alimentos más húmedos, que tengan más agua, por ejemplo, restos de lechuga o de melón o cosas que sean así como de sandía, que tengan mucha agua o de plano regar un poquito. Te digo, si es que empieza a oler a podrido, pues mejorar el drenaje. Si es como ir ahí observando y viendo, porque la verdad es que sí hay muchas maneras de que nos pueda
salir mal, pero la cosa es ver como por qué y cuál es el síntoma para saber cómo reaccionar. ¿Cuál es la temperatura ideal? Mm, la temperatura ideal, híjole, así como que en centígrados, no sabría decirte el rango, no tengo el dato así exacto, pero pues muy fresco. No sé si ya has metido la mano a la tierra en un bosquecito o en la selvita, donde pues sea esa temperatura en donde no se siente tibio, sino que al contrario se siente como muy fresquecito, muy friecillo. Perfecto. Ceci había comentado, perdón, se me olvidó leer esto, que Ceci ha usado cascarón de huevo en la lombricomposta, pero lo más pulverizado posible. Ujú, es lo que le decía, Y sí. Claudia pregunta, ¿en una lombricomposta solo se colocan los restos y hojas? ¿Se puede cubrir con un poco de tierra preparada cada semana que se alimenta la lombriz? En la división que menciona para ir separando los desechos y mantener fresca la composta para la lombriz, ¿puede usarse cartón de huevo bien aplastado? Sí, también como elemento seco, como les decía, para que pues le ayude a la descomposición de los alimentos frescos y para que a las lombrices les dé como un lugar más cómodo para vivir. Sí podemos usar también cartón, incluso el cartón que les recomiendo que le pongan hasta arriba, ellas también se lo empiezan a comer, les encanta el cartón. Ya se me olvidó qué otras cosas me preguntó al principio. Si solo se colocan los restos y hojas, si se puede cubrir con tierra. Ah, lo de la tierra. Sí, sí he visto que lo usan, pero pues la verdad es que el producto final que vamos a obtener va a ser lombricomposta con tierra. Digamos que va a estar rebajado la calidad, por así decirlo. Entonces, a la que yo hago no le pongo tierra, pero si ustedes quieren ponerle como para ir aumentando la masa o que sea este proceso como menos lento, pues sí, también se puede usar, pero les digo, queda como rebajado, por así decirlo. Perfecto. Carmen pregunta, ¿dónde conseguimos las lombrices? Tal vez ya lo hayan dicho. Ujú. La sugerencia es Mercado Libre y buscar la lombriz roja californiana. ¿Sí es correcto, Melin? Sí, correctísimo, buscarlo como lombriz roja californiana. Lo que yo les decía es que hay un montón de proveedores en México, la mayoría son del centro, del estado, de Pachuca, de Puebla, o hacia más arribita, incluso Guadalajara, Jalisco. Entonces, pues ahora sí que el proveedor en Mercado Libre el que más les convenga, si no, si tienen incluso algún grupo de Facebook de su localidad o algo así, pueden preguntar. Hay muchas personas que se dedican ya a esto, precisamente porque es casi que hacer dinero de la basura, ¿no? Estamos haciendo un abono de super calidad de la nada, ¿no? Incluso lo que yo hago como tengo varias mesas de cultivo, guacales y bancales y no sé qué, necesito bastante compost, entonces yo lo que hago es acercarme con los puestos de jugueros, con las verdulerías que me regalen las frutas que ya se les echaron a perder, que no van a vender. En los puestos en los jugueros pues salen un montón de cáscaras de naranja, pero pues también de repente hay que pican papaya y todo eso que a las lombrices les gustan mucho, entonces podemos ir ahora sí que haciéndonos ricos de la basura. Perfecto. Gaspar nos pregunta, ¿en cuánto tiempo, perdón, en cuánto puedes vender el litro de abono? Em, híjole, pues depende, digo, así como para empezarlo a vender, a comercializar, supongo que ya tiene que uno pasar por pruebas fitosanitarias y todo esto, y ya no sé en realidad ese costeo como ya más comercial, no me lo sé. Pero, por ejemplo, para que se den una idea, los 5 kilos de humus de lombriz que venden en Home Depot cuesta 78 u 87. Se me hace 87, me confundí. Entonces,
pues ahí más o menos pueden ir viendo. También depende de la calidad, obviamente, que ustedes logren, pues pueden irle poniendo precio. Perfecto. No sé si haya más preguntas respecto a la lombricomposta. Sí, el humus de lombrices es bastante caro, la verdad, sobre todo cuando tienen que utilizar para grandes cultivos, que se pueden vender kilos y kilos y kilos, sí, es bastante, pues es un precio relativamente elevado. Sí, sí, la verdad que está bien cotizado y sobre todo ahorita que como les digo ya hay muchas personas produciendo, pero pues al final no son tantas, entonces todavía podemos entrarle ahí al quite. Digo, aquí no he conocido a ninguno que se dedique a eso. Si ustedes tienen algún conocido, algo así que esté más cerquita de acá de la península, pues estaría padre conocerlo y empezar a trabajar con él, porque de verdad que por acá no conozco a nadie. Esto se puede llevar a una escala súper grande, ¿eh? Podemos no solo hacerlo en este cajoncito, sino que hay incluso también manuales en Google. Si ustedes se meten a PDF producción de lombricomposta, les van a salir un montón de manuales de producción ya a gran escala. Entonces se puede hacer incluso en la tierra, se pueden hacer en camas como de cultivo de lombriz, pues larguísimas de metros y metros, en donde ya van a tener kilos de lombrices trabajando para ustedes y pues ya, eso sería como algo más como de visión a futuro, pero pues mientras podemos ir experimentando con este cajoncito en donde podemos tener como el control, podemos ir viendo, oliendo, sintiendo. Perfecto. Melin, ¿nos puedes poner tus datos por chat para que las personas te puedan contactar si tienen algún otro interés, por favor? Y como cuánto cuesta la lombriz, aproximadamente habían comentado, está en 300 pesos más o menos. Eso el humus, el pie de cría, híjole, sí varía un buen dependiendo dónde estén ustedes, porque por ejemplo a mí el pie de cría me cuesta unos 300 pesos más el envío, como 500 pesos termino invirtiendo, es bastante. Entonces, sí, o sea, incluso no se compliquen tanto si quieren y ustedes pueden atrapar una lombriz roja de estas en su jardín o algo así, pueden empezar con una o dos lombricillas y a darles de comer y así tampoco es necesario que se compren el pie de cría de lombriz, sí es mucho más fácil empezar así, pero pueden empezar con lombrices de su jardín. Como les decía, esta lombriz roja californiana es más voraz, se reproduce más rápido y es más resistente y todo esto, pero se puede hacer vermicomposta, se llama, con todo tipo de lombrices. Para las personas que estén aquí en Cancún, playa, yo conozco a un productor que está en Carrillo Puerto y él tiene hace como un año, él vendía el pie de cría 250 pesos, Ah, súper. Está más bien. el envío de van de 100 pesos, pero también para las personas que estén por acá, les pasamos el contacto. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Wendy, ¿algo que quieras compartir? Pues nada más, yo creo que no se me está olvidando nada. De todas maneras, este, pues no dejen de echarse ahí un tutorial en YouTube, como les decía, porque no es lo mismo así platicado y explicado que tener aquí el bote y decirles cómo y cuándo y dónde, ¿no? Entonces en los videitos van a estar viendo ya todo más explícito, van a ver que no les falte algún elemento, ¿no? Por ejemplo, ay, creo que no les, creo que no les dije, pero sí es necesario que la caja de arriba tenga, que en la tapa tenga algún tipo de ventilación, es decir, que también tenga algunos hoyitos que estén tapados con mosquiteros, si es que los hacen muy grandes o si hacen muchos chiquitillos y no se meten por ahí las moscas. Em, Esto no es necesario si lo hacen con madera, por ejemplo, si lo hacen con guacales y al guacal lo cubren con costal, pero sí es importante que las lombrices tengan
oxígeno para funcionar. Si se empiezan a quedar sin aire, pues eso empieza a oler mal, las lombrices empiezan a morir. Creo que eso es lo único que me faltaba mencionarles, la parte de la oxigenación que pues depende del material que usen. Si es plástico, pues sí es necesario hacerle los hoyitos. Creo que Perfecto. Selene también decía, dice que pone naranja, pero me han dicho que no les gusta. Una vez yo les puse y se estresaron y se murieron. sí, la naranja, la mandarina, el limón, la cebolla, el ajo, como les decía, plantas con olores o esencias muy fuertes como el orégano, el romero, la lavanda. em, Hay que tener en cuenta como que es una piel muy, muy sensible, ¿no? Nada de chile, por ejemplo. Sí le pueden echar uno que otro, porque en algún momento va a degradarse y se lo van a comer ellas, pero no llenarlas de este material porque seguramente van a morir y van a sufrir. Perfecto. No sé si hay algún otro comentario, duda, pregunta. No. Pues muchas gracias, Melín. Muchas gracias por No, de qué. compartirnos esto. Gracias a todos. Les pedimos, por favor, si nos pueden apoyar a responder esta pequeña evaluación de lo que les pareció la clase. Cualquier comentario para mejorar es bienvenido. Gracias por contribuir a la sana, a la contribución del mejoramiento de suelos y producción de plantas de manera ecológica. Gracias, Flor Liliana. Muchas gracias, Gaspar. Gracias, Frida. Esperamos que haya sido de interés. Ceci, Rogota, Belia. Pues esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias, Melín, por tu tiempo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, decirnos qué ha funcionado, qué no. Y pues, si hay algo más que quieras complementar. Nada más les pasé mi número aquí por el chat, si no se los paso también ahí por el WhatsApp. Yo aún no tengo una página como de mi proyecto, pero estoy poniéndome en contacto con muchas personas por aquí por el WhatsApp para seguir compartiendo información. A mí se me hace bien padre que si ustedes empiezan, me manden fotos y me platiquen cómo es esta onda, ¿no? Porque al final en la enseñanza eso es lo que más enriquece la experiencia de los demás. Entonces, si quieren, si gustan, cuando empiecen, compartirme sus experiencias y si tienen dudas, yo con gusto por ahí les contesto lo que quieran por el WhatsApp mientras y ya, una vez que tenga mi página, pues ya se las compartiré también. Perfecto. Yo aquí estoy poniendo el teléfono de Melín por chat para todos, también para que la puedan contactar. Y cualquier duda, de todas formas, nos pueden escribir a nuestro correo talent@earthuniversity.com.mx. Estamos a sus órdenes. Y como siempre es un gusto verles, saludarles y pues contribuir un poquito más a crear un mundo mejor. Muchísimas gracias, Melín, por tu tiempo Gracias a y les ustedes. mandamos un fuerte abrazo a todos. Muchas Igualmente, gracias. abracitos a Gracias, todos. Melín. Gracias. Gracias por estar aquí. Bye.